pero solo había un obstáculo, una piedra gigantesca, la que si no era removida no se podía construir este camino porque no podía pasar ni por arriba ni por abajo. Es la que hoy en día se denomina como piedra oceánica, en donde el presidente aprieta el botón y aquí estalla esa gran roca. El polvorazo que labró este corte fue explotado desde La Moneda. Hola amigazos, sean todos bienvenidos a otro videazo de Jotita.3. Hoy me encuentro en la comuna de Concón, ubicada en la quinta región de Chile, pero específicamente me encuentro en un camino que conecta la localidad de Viña del Mar con Concón a través del borde costero. Hacia este costado tenemos todo el océano, mientras que acá tenemos la tierra, que imponentemente está compuesta por grandes rocas, pero el motivo que me hace estar en este lugar es porque este camino costó bastante crearlo en su minuto y que incluso dejó una marca en uno de estos puntos que hoy es un punto turístico, pero a su vez también marcó la historia, puesto que se realizó un hecho el que fue denominado el polvorazo. Así que vamos con este videazo. Acá tenemos todo el océano Pacífico, esta gran masa de agua, y a este otro costado un lugar en donde ha sido posible crear y construir casas, la que su mayor potencial está basada en rocas gigantescas que pertenecen al mismo cerrito o lugar en donde es posible sostener todas esas infraestructuras y que incluso tenemos hasta edificios gigantescos un poco más arriba. También tenemos mucha flora que crece, deben de haber crecido en algunos pedacitos de tierra. La mayoría de toda esta montaña es rocosa, que estamos tocando parte de este cerro y que realmente es una roca gigantesca, y aún así ha sido posible que crezcan todo este tipo de árboles que se adaptan a esta zona de suelo y también a este clima. Ahora se puede ver que hay construcciones de casa e incluso hay un camino con barreras para poder transitar, pero antiguamente, en el comienzo de los tiempos, esto era todo rural, y ahí es en donde tenemos que retroceder en el año 1541, en donde Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, pasó precisamente por uno de estos puntos, y ese fue el primer avistamiento de esta zona. Este Pedro de Valdivia manda construir un barco para poder llevar todo el oro que había sacado de estas tierras, específicamente del estero Marga Marga, para así poder llevárselo directamente hacia Europa. Él comenzó a confeccionar un barco en este punto, en donde lo cargaron, pero lamentablemente no pudieron llevar a cabo esto, puesto que un motín vino a este lugar, destruyó el barco y se robó todo el oro, quedando en este mismo lugar y en donde Pedro de Valdivia tuvo que retirarse. Bueno, fue un hecho que ocurrió en uno de estos puntos de Concón al comienzo de los tiempos. Es así, amigos, que después de lo sucedido con Pedro de Valdivia pasan cientos de años, y específicamente en el año 1899 se crea esta comuna o localidad que actualmente se llama Concón, la que en ese tiempo pertenecía a la zona de Limache, una localidad que en la actualidad se encuentra a unos 33 kilómetros de distancia, pero quizás también le llame la atención por qué se llama Concón, y es que esta palabra puede provenir de dos significados. Una de ellas trata sobre una lechuza que se llama concón, pero por ser un ave nocturna no es muy conocida en nuestro país. Y por otra parte tenemos la división de esta palabra, que en mapuche tiene otro significado, puesto que co significaba como grandes masas de agua y el con que significaba entrar. Y uniendo todo este significado, antiguamente los habitantes indígenas bajaban desde el río Aconcagua y quedaban impresionados al momento de llegar a la desembocadura del océano Pacífico, en donde decían que era bastante agua. Entonces, para decir que había bastante agua, decían co, que era agua abundante, pero así como más abundante era como co. Entonces después el español lo fue transformando, quedando como concón. Algo así. Este punto se puede notar más la división del mar que está ahí arrasando contra todas esas rocas. Más arriba ya tenemos muchas construcciones hoy en día, pero yéndonos al pasado, esto era un lugar lleno de rocas para este lado y por este otro lado lleno de mar, lleno de agua. Algo similar a esto, pero sin estas grandes construcciones, sino que todo rural. Y es así, amigos, como en ese minuto ya existían los primeros habitantes tanto en la localidad de Viña del Mar como en distintos puntos hasta llegar a Concón,
Concón. No había un camino que llevara directo hacia ese lugar, sino que existía un camino bien rural, así parecido a este, lleno de rocas, y que solo era posible ir caminando o en caballo. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo para poder hacer un borde costero que nos lleve directo a esta localidad, y fue ahí en donde se pusieron a pensar, ¿y cómo vamos a poder partir estas grandes, inmensas rocas que están en el camino en donde vamos a hacer el circuito? Y es así en donde comenzaron un plan para poder lograr el objetivo. A los comienzos, en donde no había nada, todo era roca, ya se venía la tarea más difícil para poder trazar una línea por todo este borde costero, sin importar todas estas grandes masas rocosas que estaban en su camino. Y es así como el primer intento estaba a cargo de los ingenieros y las personas que tenían que construir las líneas férreas en dirección desde Valparaíso hacia Santiago, en donde tenía como objetivo pasar desde Valparaíso a Viña del Mar, de Viña del Mar hacia Concón, para después subir por todo el río Aconcagua en dirección a San Felipe y posteriormente llegar a Santiago. Algo que al poco tiempo de ese proyecto quedó totalmente abandonado, puesto que al ver estas grandes rocas y que incluso ese mismo mar que azotaba con estas mismas, era algo imposible el poder despejar el camino para poder realizar el circuito. Como pueden ver, son piedras pero muy gigantescas, que ahí dice incluso prohibido bucear y mariscar, y debe ser por la misma fuerza del mar que se puede notar a cada hora del día en este lugar. Así que imagínense, en ese minuto no pudieron hacer nada, dejando abandonado el proyecto. Pero esto no hizo que se detuviera la idea de poder crear este circuito, puesto que unos años más adelante continuaron intentándolo, en donde pudieron realizar un circuito desde Valparaíso, Viña del Mar, que pasaba por Reñaca y hasta Cochoa, pero aún así quedaba muy larga la distancia para el objetivo final, que era Concón, en donde tuvieron que seguir pensando cómo hacer para poder lograr llegar a ese punto. Y es así como en el año 1915 dijeron, no nos podemos quedar así, tenemos que poder llegar a Concón por este borde costero. Así que trajeron nuevos ingenieros, nuevas mentes, nuevas personas para poder lograr llegar a este punto. Y fue así en donde armaron un circuito casi perfecto en dirección hacia Concón, pero solo había un obstáculo, una piedra gigantesca, la que si no era removida no se podía construir este camino, porque no podía pasar ni por arriba ni por abajo. Y justamente esa piedra gigantesca es la que hoy en día se denomina como piedra oceánica, y que incluso es uno de los lugares muy visitados en esta zona, puesto que tiene un carácter especial. Pero a su vez también esa era la piedra de obstáculo para poder confeccionar este camino costero. Por lo que, pensando cómo poder hacerlo, tardaron aproximadamente 2 años, puesto que específicamente el 23 de septiembre del año 1917 se deciden por derribar esta gran roca que obstaculizaba que era un obstáculo en este gran sendero, el que consistía en poder dinamitarlo, y el que fue denominado como el Polvorazo. Estamos a unos metros de lo que hoy en día es la piedra oceánica, que si bien es un lugar turístico, pero a su vez también marcó la historia, puesto que era la piedra de tropiezo o la piedra de tope para poder confeccionar todo este camino que en la actualidad nos lleva directamente hacia Concón. Entonces ya se había declarado de que esta gran roca iba a ser explotada, iban a poder sacarla del paso, y en ese entonces el presidente Juan Luis Sanfuentes, desde La Moneda, era quien iba a dar la orden para poder realizar la explosión en este punto. El que tenía un dispositivo eléctrico que se manejaba cablegráficamente, dando la orden instantánea, y se iba a producir la explosión en este lugar. El presidente ya listo allá en La Moneda, examinando todo, que ya todo estuviera bien, mientras que en este lugar se llenó de gente, no aquí donde iba a estar la explosión, sí, pero a una gran distancia, para poder presenciar este gran evento, en donde estaban viendo una gran roca de una gran dimensión y iba a desaparecer con esta gran explosión, en donde el presidente aprieta el botón y aquí estalla esa gran roca, dejando el paso libre para poder construir este camino que va desde Viña del Mar en la actualidad hacia Concón. Y es así, amigos, como caminando por este circuito podemos ver
justamente detrás de mi espalda esta gran roca oceánica, la que en la actualidad es muy visitada por su gran paisaje, por su flora, por su fauna, y como pueden ver que da directamente hacia el mar. Pero detrás de todo eso, esa roca fue la que tuvo una intervención para poder estallar y poder realizar este camino que hoy en la actualidad podemos ver. Si bien, amigos, ahora se encuentra como sola esa parte de la piedra oceánica, pero esto no quiere decir que quizás en ese mismo minuto esto era más grande aún, que ni siquiera se veía absolutamente nada. Imagínense la altura que debe haber tenido esa gran piedra, que incluso hoy en la actualidad podemos ver que se generaron unas dunas naturales, que también tengo un video en mi canal por si lo quieren ver y conocer más de cerca parte de la historia de este lugar, que incluso ha estado en peligro por las mismas construcciones, pero en definitiva hoy es un santuario natural que de verdad es muy llamativo esa parte, así que pueden ir a ver el video, que lo voy a dejar en la descripción, pero a su vez también el recordar esta gran explosión, que justamente en este punto fue en donde estaba esa gran piedra provocando esa barrera para la construcción final de todo este camino. Y es así, amigos, como llegamos a este punto y no tenemos ningún visitante, pero algo me llama la atención porque esto tiene rejas y se encuentran cerradas. E incluso aquí dice, amigos, cerrado por marejadas. Pero bueno, amigos, aquí está la entrada a esta gran piedra oceánica, que como les digo, hoy es un gran atractivo turístico, tanto por las aves que vuelan en el cielo, hasta la misma flora que crece en este punto, que si bien lo vemos, tiene solo un poco de tierra, pero estamos sobre esta roca, que si nos vamos hasta este otro costado, debería ser una roca similar a esas que se encuentran ahí, pero hoy en la actualidad, y como está bien cuidada, podemos ver el pastito que ha crecido, pero lamentablemente no podremos ingresar. Y si bien no vamos a poder entrar porque está cerrado, bueno, por las marejadas, y es bastante entendible, este lugar tiene una forma ovalada que consiste en un promontorio de 8000 metros cuadrados, los que están confeccionados por grandes rocas que alcanzan unos 25 metros de altura. Y esta zona pertenecía a Viña del Mar hasta el año 2020, en donde justamente fue declarado un santuario natural, y a su vez también, tras un convenio entre Viña del Mar y Concón, ceden esta propiedad al municipio de Concón. Lo interesante de este lugar es que toda la flora que crece en ella no es alimentada por agua artificial, sino que simplemente son las mismas aguas que las lluvias dejan, o las mismas aguas de las condensaciones marinas que al momento de azotar con las rocas llegan a la parte superior de esta roca. Y se dice que las edades de todas estas rocas que bordean específicamente este punto están sobre los 157 millones de años. Y a su vez también podemos ver una fauna como lobos marinos, gaviotas que comienzan a volar de distinto tipo, e incluso hasta pingüinos Humboldt que pueden llegar a parte de estos roqueríos y poder ser observados por todo aquel que venga a visitar este lugar. Y así es, amigos, como a este costado de esta piedra oceánica, la que fue impactada, dinamitada para poder realizar el camino. Pero quizás ustedes se pregunten, ¿qué prueba tienes tú, Jotita, de que esto haya sido realmente así? Quizás a lo mejor estas piedras siempre han existido y este camino se pudo hacer sin ningún problema. Pero específicamente en esa piedra de al costado es en donde se encuentra la prueba en una placa de lo que aconteció en ese minuto. Y es que, amigos, ya acercándonos exactamente al punto en donde está el recuerdo de esa gran explosión de esta piedra, y justamente estábamos ahí al costado donde estaba cerrado. Miren, ya estoy llegando a la piedra que anteriormente les mencioné, que si bien se puede ver que es una piedra un poco más pequeña, pero sí tiene ahí un recuadro donde vamos a leer juntos lo que dice. El polvorazo que labró este corte fue explotado desde la moneda por el señor presidente de la República, el señor Juan Luis Sanfuentes, el 23 de septiembre de 1917, y que incluso aquí abajo colocaron otro recuadro en donde dice: Don Enrique Dufle es
precisamente el ingeniero de aquella obra y que fue uno de los que participó en este camino costero de Concón, Viña del Mar, Valparaíso. Y amigazos, aquí es en donde está la prueba máxima de que este punto fue estallado de alguna o de otra manera para poder confeccionar el camino que venía desde Viña del Mar para finalmente poder llegar hasta Concón. Quizás estas piedras puntiagudas son de aquella época, o quizás solo lo pusieron como un monumento, pero se ve claramente que esto está bastante enterrado bajo tierra, y que si vamos a dar una vuelta hacia atrás tenemos estas grandes rocas que incluso transforman este lugar hasta peligroso, porque ya desde ahí hacia abajo se viene el barranco completamente de muchos metros de altura, pero a su vez también tenemos el recuerdo. Imagínense la explosión tan grande para poder destruir una roca que cruzaba todo esto, y que incluso podemos pensar que hasta esa parte de allá también quedó de esa manera tras la explosión, al igual que todas estas rocas que se encuentran derramadas por todo este punto, que en donde ya le da la salida hacia el mar. Algo muy impresionante y algo que realmente marcó este punto, y que hoy en día nos ha dado un circuito para poder transitar y poder llegar a la localidad de Concón, disfrutando todos estos grandes paisajes que esta zona costera nos ofrece. Subiéndonos un poquito en la parte alta, justamente en esta piedra en donde se lleva el recuerdo de este polvorazo, se puede apreciar un muy gran paisaje. Miren, justamente está casi la puesta de sol allá, y el mirar aquí el mar, el ver cómo azota con las rocas, y de verdad se siente muy tranquilo, se siente un ambiente muy espectacular, inexplicable, simplemente es algo maravilloso. El estar aquí incluso sobre esta roca que en su minuto fue dinamitada, eso es lo que más impactante me tiene, para poder llevar a cabo una construcción que quizás muchos pasan por este sector y al momento en que se arma un taco quizás reclamamos o quizás vamos apurados. Bueno, a veces es entendible, pero miren todo el trabajo que costó el poder realizar este caminito para poder llegar directamente a esa dirección. Y qué más mejor con esta espectacular vista, que de verdad es muy privilegiada, y el sol incluso, es que de verdad quiero grabar el sol porque definitivamente es la puesta de sol que se está dando en este minuto, y se ve pero espectacular. Y finalmente el 31 de diciembre de 1930 este camino fue inaugurado, puesto que ese polvorazo pudo hacer posible la conexión, y desde esa fecha en que existe esta huella, y en ocasiones ha sido mejorada, pero actualmente igual tiene algunos agujeros, pero esa es la huella que desde ese entonces marcó tanto esta zona actual de Concón como también lo que antiguamente era un todo lleno de rocas, lleno de naturaleza, lleno de fauna natural pura. Hoy se ha transformado en un camino que es muy recorrido por microbuses, por autos, por bicicletas, por personas que trotan, por muchas personas, puesto que también a su vez es muy agradable el poder tener la imagen visual hacia el mar, y a su vez también el poder llegar a muchos de los paisajes que nos ofrece este borde costero, considerando también que este fue un punto importante en su minuto para poder cumplir el objetivo. Y bueno, amigazos, ya detrás mío esta piedra oceánica que para algunos es simplemente turismo, para otros también es una marca en la historia, y a este otro lado el recuerdo de ese gran polvorazo que se llevó a cabo aquí para poder así cumplir el objetivo de crear esta conexión entre Viña y Concón a través de un borde costero, algo que hoy en la actualidad se puede disfrutar, además de sus grandes paisajes tanto hacia el océano como los grandes roqueríos y las zonas naturales como las dunas, algo pero realmente espectacular. Así que amigos, sin nada más que decir, me voy a retirar. Como les digo siempre, si les gustó el video no olvide darle su like, su suscripción en caso no lo haya hecho, porque eso me ayuda muchísimo. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Que tengan un excelente fin de semana y a su vez también un buen inicio de semana. Nos estaremos viendo el próximo fin de semana, amigos. Cuídense mucho y con este hermoso paisaje
me voy a despedir y me retiro. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.